Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente aquí, encarando la segunda jornada de nuestro curso Integrar el Sistema de Salud, lecciones de la pandemia. El curso, realmente estamos muy entusiasmados. El curso ha tenido una difusión muy importante. En este momento estamos con más de 900 inscriptos y voy a comentar algunas cosas iniciales respecto justamente a quienes están inscritos en el curso, pero también, como ustedes saben, también estamos abriendo el curso de tal manera que cada una de las sesiones pueden ser seguidas en tiempo real a través del canal de YouTube, en tiempo real a través de Instagram a partir de hoy, y también, digamos, la posibilidad de, si aún no lo han hecho, digamos, si ustedes nos mandan un mensaje, digamos, al mail de la escuela, al curso de verano 2021.ff@gmail.com. También podemos explorar muy especialmente aquellas personas que intentaron inscribirse y por algún motivo, digamos, no pudieron completar exitosamente el proceso de inscripción. Las personas que están inscritas van a poder, digamos, obtener certificado de aprobación de este curso aproximadamente, digamos, al comienzo del mes de marzo, digamos, vamos a lanzar la evaluación de medio término. Es una evaluación que se hace directamente, digamos, a través de la plataforma, y esa evaluación va a tener que ver con las clases que estamos compartiendo hasta ese momento, pero también con la bibliografía que va a empezar a ser subida, digamos, a la plataforma, a la PEP, nuestra plataforma educativa virtual. Quiero señalar que ustedes se darán cuenta, por los temas que estamos abordando en este curso, la plataforma, la bibliografía no va a ser una bibliografía, digamos, directamente vinculada con una clase. O sea que toda la bibliografía que vamos a compartir es bibliografía donde se discute el sistema de salud de la Argentina. Y acá quiero también compartir con ustedes que nosotros estamos subiendo bibliografía con la que estamos extremadamente, digamos, acorde, empáticos, digamos, pero también estamos subiendo bibliografía con la que quizá tengamos diferencias. ¿Por qué, digamos? Porque el primer objetivo que queremos compartir con ustedes es que en los últimos años en la Argentina no ha habido subsector, no ha habido fuerza social, no ha habido quien dijera, digamos, que el sistema de salud de la Argentina está bien. O sea, prácticamente el diagnóstico es uniforme, universal, digamos, que es sistema fragmentado, sistema dispendioso porque es fragmentado, y entonces el dinero que invertimos en salud no nos da un resultado acorde a la inversión. Esto es un enunciado que lo van a escuchar por derecha y por izquierda, digamos, desde el sector público, desde las obras sociales, desde el sector de las prepagas. Todo el mundo va a poner este diagnóstico en común. Obviamente, la diferencia sustancial no es tanto en el diagnóstico, sino en el tratamiento. Es decir, cuáles son los mecanismos para defragmentar el sistema de salud de la Argentina. Y esa es justamente una tarea que entendemos que no es una tarea limitada, digamos, a un grupo experto, digamos, sino que, como muchas otras cosas en la política social, en la política sanitaria, en la política con mayúscula,
se dirime, digamos, en una discusión muy fuerte entre diferentes actores sociales, diferentes fuerzas sociales. Hay algo implícito en este curso que yo también quiero compartir con todos ustedes, que es esto, el futuro del sistema de salud de la Argentina no se resuelve en una mesa chica, digamos. El futuro del sistema de salud de la Argentina requiere el involucramiento activo de los trabajadores de salud, de los profesionales de salud, de los compañeros y compañeras que hemos de alguna manera o de muchas maneras, digamos, puesto el cuerpo en esta pandemia, que nos hemos ganado una credencial para opinar sobre el futuro del sistema de salud en la Argentina, digamos, y también claramente, digamos, la construcción, ayudar a construir opinión pública sobre el sistema de salud en la Argentina, digamos, reconociendo las bondades del sistema y reconociendo también las fallas digamos, en la organización del campo sanitario. El segundo mensaje que quiero mencionar es que la Argentina ha tenido ya intentos de articular, de integrar el sistema, como ha surgido entre estos conceptos, el concepto de Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema que se desarrolló, digamos, en la década de los 70, 73, 74, digamos, fue plasmado como adquiriendo carácter de ley con aplicación concreta en varias provincias, experiencias extremadamente exitosas que fueron, como muchas otras cosas en la Argentina, digamos, abortadas por el golpe militar del 24 de marzo del 76. Esta dictadura genocida, digamos, también, digamos, desarmó la experiencia del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entre muchas otras cosas, la diferencia entre 1973-74 y el 2021, infinidad, cambiaron los actores, cambiaron, o sea, mil cosas han cambiado, pero entre las cosas que han cambiado, y dado que un sistema integrado de salud no es un objetivo en sí mismo, sino que es un medio, es para alcanzar un fin, que es el derecho a la salud de todos y todas nuestros compatriotas, vale la pena señalar que el marco dentro del cual se da esta discusión en el año 2021 es también el marco de la expansión del campo de derechos específicos. Es decir, que el derecho a la salud en el 2021 no es el mismo derecho a la salud que estaba en la década de los 70. Para ello vamos a estar apelando durante todo el año, quienes nos acompañen en este curso y en los próximos cursos, todo el año vamos a estar levantando una por una leyes, digamos. Leyes muy importantes que indican, digamos, hasta qué punto en nuestro país el derecho a la salud de alguna manera está plasmado en la Constitución Nacional, en la reforma de 1994, fundamentalmente a través del reconocimiento de los acuerdos internacionales ratificados por el Congreso, otorgándole a esos acuerdos y convenios internacionales el rango de constitucional. Podríamos poner como ejemplo, digamos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, digamos, o la Convención por los Derechos del Niño, digamos, toda esta plexo forma parte de la Constitución Nacional. Formando parte de la Constitución Nacional, resulta imprescindible entender que, digamos, el derecho a la salud es un derecho constitucional que a su vez digamos, acá en la gráfica ustedes lo pueden ver, digamos, se va enriqueciendo con instrumentos fundamentales como el Código Civil y Comercial de la Nación, como el tema de la Convención de los Derechos del Niño, como el tema de las convenciones vinculadas a discapacidad, y se van articulando a su vez por un plexo de leyes
que algunos dicen, digamos, el plexo de las leyes 26.000 y ahora, digamos, las 27.000, porque, digamos, tenemos una generación de leyes que van expandiendo el territorio del derecho a la salud. Podríamos hablar que en el plexo de derecho a la salud tenemos que incluir salud sexual y reproductiva, tenemos que incluir derecho del paciente, tenemos que incluir la ley de salud mental. Estamos hablando de un recorrido de más de 10 años, por ejemplo, en el caso de la ley de salud mental, y como hemos querido compartir con ustedes, digamos, a lo largo del mes de febrero, vamos a estar a lo largo del mes de febrero hablando, fundamentalmente todo febrero nos van a ver ustedes trabajando sobre la ley 27.611, ¿qué dice Salva? La ley 27.611, que es la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. Como es muy larga, no sé por qué los legisladores le ponen tanta letra lo real es que todo el mundo dice la ley de los 1000 días, digamos, ¿no? Así que van a estar ustedes viendo, y en el separador de hoy vamos a estar trabajando, digamos, o le vamos a pasar un pequeño PowerPoint, en donde en ese PowerPoint van a ver, digamos, quizá las frases más fuertes de esta ley de los 1000 días. Bueno, aquí como un pase de magia hemos sacado nuestro separador, digamos, y estamos ya con el gusto de compartir esta sala junto con Vicky Anadón, digamos, subsecretaria del área administrativa, técnico-administrativa del Ministerio de Salud de la provincia, y con Salvador Giorgi, digamos, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia. Yo les voy a entregar nuestro guión para contarles que además el día de hoy también vamos a contar con la presencia de Juan Serriera, que en este momento está en Bahía Blanca y que en la segunda parte de nuestro día de hoy va a aparecer, digamos, del otro lado de la pantalla. Comparto con ustedes que el tema del día de hoy lo leo porque es un objetivo de aprendizaje para ustedes, pero también para nosotros. El tema es el fortalecimiento del sector público en tiempo récord. Hemos visto, como guión tenemos intervenciones trazadoras como la expansión de la capacidad instalada, la ampliación de servicios, recursos humanos, equipamiento, la infraestructura fija y móvil, la importación masiva de insumos sanitarios críticos, la operación de la red de plasma de convalecientes, el plan de cobertura de vacunas, construye el liderazgo sectorial en la práctica. ¿Cuál es el objetivo de nuestro encuentro del día de hoy? Bueno, dimensionar el peso del subsector público nacional y provincial, y acá hay esfuerzos conjuntos en muchos casos, para lograr un sistema de salud más integrado, y la relevancia del fortalecimiento en la inversión generada durante el año 2020, especialmente en componentes críticos de la complementariedad entre subsectores. Ustedes recuerdan que en la charla anterior, junto con Leticia Seriani, estuvimos explorando, digamos, mucho las complementaciones intersectoriales que se fueron dando este año. En cambio, el día de hoy nos vamos a concentrar fuertemente en un recorrido que fue, casi literalmente hablando, cómo empezamos diciembre del 2019, digamos, calmando proveedores, digamos, y de qué manera en este momento, literalmente hablando, no hay quien se pueda parar en la Argentina a decir que a alguien le fue peor con el coronavirus si vivía de un lado o del otro de la General Paz, y nadie va a decir que le fue mejor o peor si fue al subsector público o al subsector privado. Así que, digamos, podríamos decir así, como estábamos en diciembre del 2019, si asumiéramos apenas un empate, ya sería un triunfo increíble, digamos, que el subsector público de la provincia de Buenos Aires haya sido capaz de semejante desempeño
durante este año 2020, que digo simplemente para comenzar nuestra conversación del día de hoy, alguna compañero nos decía, digamos, la verdad de la cosa es que no sabemos si estamos en el comienzo del año 2021 o el año 2020 no ha terminado, digamos, o sea, porque tenemos una sensación de una cierta continuidad que nos resulta preocupante, y que solo el panorama de las vacunas está empezando a despejar un poquito en este febrero lluvioso. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí, y me parece que por una cuestión de caballerosidad, si te parece, Salvador, vamos a comenzar por Vicky. No sé ahora si en perspectiva de género si corresponde esta prioridad, pero digamos sí quisiéramos entonces escuchar, literalmente hablando, pocas personas en nuestro ministerio probablemente tenga un panorama más extenso de qué significa en la práctica fortalecer el sector público. Vicky. Bueno, gracias Mario y a todos los compañeros y compañeras de la Escuela de Gobierno por la invitación. Nosotros, cuando llegamos al Ministerio de Salud de la provincia, convocados por Daniel Goyan y por Nicolás Kreplak, teníamos un objetivo que tenía que ver con fortalecer el sistema público de salud de una provincia tan extensa, tan vastamente poblada, tan desigual, con muchas falencias e incluso con una marcada paralización la inversión no solamente en infraestructura, en recursos humanos, sino también lo que yo creo que fue uno de los daños más grandes del anterior gobierno, de la Alianza Cambiemos, que fue el desprecio por el Estado, el desprecio por todo lo público, esta sensación de que a lo público se cae cuando uno no tiene más remedio, y entonces también un daño muy grande en la autoestima y en cómo se representaba toda la cuestión de la salud pública, además de todo lo que tenía que ver con el Estado y con el acceso a los derechos. Toda esa agenda que nosotros veníamos trabajando, lo que nosotros habíamos planificado, lo que habíamos pensado, se vio alterada absolutamente por la pandemia, y ahí por supuesto que hubo una primera decisión política muy importante, insoslayable, digamos, que es la inversión en dinero de la que dispusimos por parte del gobernador Axel Kicillof. Nosotros pudimos contar con una inversión presupuestaria, pudimos disponer, y después un trabajo muy integrado de todo el gabinete provincial para salir rápidamente a fortalecer, primero y principal, el acceso a las camas. Teníamos que integrar al sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires al menos 1000 camas más de terapia intensiva y otro tanto de terapia intermedia, fortalecer los recursos humanos, había que hacer ingresos de recursos humanos a los hospitales, y después un montón de elementos que componen también una cama de terapia intensiva. Yo no soy médica, así que voy a hablar muy respetuosamente respecto a estas cosas. Creo que en eso Salvador va a ser más preciso. Y también lo que tenía que ver con los elementos de protección personal, que se hacían absolutamente indispensables para pensar cualquier abordaje de los trabajadores y las trabajadoras de la salud en cuanto a la pandemia. Eso a nosotros nos obligó a utilizar todas las herramientas disponibles desde el punto de vista técnico, administrativo y legal. Y acá tiene que ver con el desafío que ya el gobernador Kicillof nos había impuesto a todos los ministerios, que era tener todos una subsecretaría de estas características. En todos los ministerios hay una subse técnico, administrativa y legal. Entonces ya no pasaba a ser una cuestión que cada ministro o ministra pudiera disponer, sino que había una decisión central de que los técnicos legales y administrativos estábamos subordinados a la decisión política, y lo que nosotros tenemos que hacer en estas áreas que son de apoyo, que son los pies sobre los que se apoya el ministerio y camina la política pública, es buscar la manera de que la política se concrete, que la decisión política se concrete. No de cualquier manera, estamos sujetos a un montón de normas, y además, yo soy muy reiterativa, pero porque lo padezco mucho, la provincia de Buenos Aires no hizo reforma del Estado, entonces todavía nosotros
trabajar, todavía quiero decir en comparación con el sistema federal. Nosotros trabajamos con la evaluación de los organismos de la Constitución previo a la emisión de cualquier acto administrativo, y eso hace que sea más desafiante, que nosotros tengamos que poner mucho más empeño, que tengamos que articular aún con estos organismos de la Constitución y también usar otras herramientas, en este caso el financiamiento del PNUD, que el Ministerio de Salud de la provincia es uno de los muy pocos que lo tiene, y el PNUD se subordinó a la necesidad sanitaria que tenía la provincia de Buenos Aires, flexibilizó algunas cuestiones, entendió determinadas urgencias, o sea, pudimos contar con esa herramienta, que fue lo que nos permitió, gracias a tener una línea de bandera y a la decisión de Alberto Fernández de que Aerolíneas Argentinas sea nuestra línea comercial, en ese caso de transporte, que traiga desde China los insumos, porque la industria de la provincia de Buenos Aires no podía producir lo que en ese momento nosotros necesitábamos. O sea, la crisis era absoluta y estábamos ante la necesidad de poder abastecer de todos estos insumos. Victoria, sí. Por ahí te hago una pregunta pensando en nuestro público, que es muy diverso. Sí. Exactamente porque, digamos, podríamos decir, debe haber pocas cosas más visibles que los aviones de aerolíneas, digamos, trayendo insumos y ahora trayendo vacunas. Sí. ¿Cómo se da la relación nación-provincia en esas, para que eso ocurra? Bueno, la verdad que fue a través de Axel Kicillof, desde un diálogo permanente con el presidente de la Nación y frente a una cuestión que estaba sucediendo en todo el mundo, que era que los países sobrecompraban un vuelo comercial de carga, que cualquier línea de las que son conocidas porque transportan mercancía, salían los diarios, entonces nadie tampoco se animaba a dar el paso de contratar uno de estos vuelos para traer los insumos cuando ya habían fracasado. Nosotros intentamos muchas compras, eso lo hicimos en conjunto con Salvador, y habían fracasado, nos estaban entregando menos del 5%. Entonces el primer paso fue que nos habilitaran a ir a comprar a la industria china, que era una decisión compleja, por lo que nosotros entendemos el rol del Estado para dinamizar la economía local, y ahí Axel Kicillof junto con Alberto Fernández y Daniel Goyan también proponen utilizar Aerolíneas Argentinas. Había mucha relación entre el gobernador y Aerolíneas porque él fue parte del equipo técnico de Aerolíneas durante la gestión de Mariano Recalde, así que además el primer avión que llegó el 18 de abril a Ezeiza, con el país absolutamente paralizado, era el único avión que volaba en ese momento, es un avión que se compró en la gestión de Axel y Mariano Recalde. Así que era todo muy simbólico respecto de cómo la inversión estatal, esa mirada de Cristina Fernández de Kirchner sobre la aerolínea, en un momento así responde a todas las preguntas: ¿para qué la queremos? ¿Para qué nos sirve? Y todo lo demás. Eso hizo, los primeros vuelos trajeron solo insumos para la provincia de Buenos Aires, pero también fue utilizado por el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia de Chaco, la provincia de Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después muchas jurisdicciones pudieron traer esa compra de insumos a través de los aviones de aerolíneas, una patriada de la tripulación que no se podía bajar por la pandemia, por las restricciones, así que viajó el doble de tripulación para que pudieran cumplir con las horas de descanso, pero no se bajaban del avión. Una ruta especial. Una ruta que se inaugura a partir de la necesidad de además no pasar por algunos países que pudieran incautarnos la mercadería en caso de tener que aterrizar para cargar combustible o de pasar por el cielo, que bueno, que ahí te pueden ordenar. Así que fue una cosa muy rara en un momento que además estábamos todos en silencio, preocupados, nosotros trabajando febrilmente, pero toda la gente dentro de la casa de un día para otro. Ahora pensándolo parece una película. Pero lo importante... Esto fue en abril, ¿no? Esto fue en abril. Claro, los primeros días de abril se toma la decisión y el 18 de abril aterriza el avión. Quiero decir, había salido el 14-15 aproximadamente. Yo lo que tengo para aportar como concepto más saliente de toda esta experiencia, que ahora la estamos retransitando respecto de la campaña de vacunación, porque todo en la provincia de Buenos Aires es inmenso, entonces
es enorme en cuanto a números, en cuanto a distancias, en cuanto a público que tiene que acceder, es nuevamente rescatar esta decisión trascendental de que las vacunas sean adquiridas por el Estado, sean distribuidas por criterios sanitarios que tienen que ver con la edad, con la exposición, con determinadas priorizaciones que se han hecho, y que de repente una persona con una prepaga, con un número X de plan o Gold o lo que sea su tarjeta de prepaga, no tenga acceso antes que otra persona que no puede, porque lo que estamos pensando es en una política pública, en el acceso a la salud como un derecho humano, que es lo que dicen los tratados de la Constitución que tienen jerarquía constitucional. Sí, así que, sí. Yo, digamos, me disculpo si por re bien. pero quizá para nuestras, la gente que nos está siguiendo en este momento le puede parecer esto lo más natural del mundo. O sea, bueno, así es porque así es en la Argentina. Quiero comentarles que no es lo habitual en el mundo, ni en América Latina. Hoy tenemos países que están absolutamente liberados, los gobernadores de los estados están comprando por su cuenta, me estoy refiriendo a Brasil, me estoy refiriendo a México, no países pequeñitos, digamos. Eso hace que los gobernadores compiten entre sí para ver quién consigue el mejor precio y demás. Nosotros tenemos en la Argentina un distribuidor automático que significa, no sé, si no me equivoco, 40% de las vacunas que llegan van a la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires representa más o menos el 40% de la población argentina. Si ustedes recuerdan, digamos, se vacunó casi al mismo tiempo, digamos, el primer día en cualquier provincia de la Argentina. Ese espectáculo que nos parece ahora natural, normal, digamos, bueno, no tiene nada de normal en el mundo. Las autonomías españolas se están peleando y además hay prepagas en Brasil, digamos, que han conseguido autorización para comprar también sus propias vacunas, e incluso se habla, digamos, del derecho de la gente a pagarse la vacuna, digamos, y saltarse la fila, digamos, para poder, porque tiene la cobertura A, B o C. Digamos, digo esto porque de repente lo que comentaba Vicky nos podría sonar, bueno, obvio, ¿de qué otra manera va a ser? Pues de muchas otras maneras puede ser, y todas esas situaciones han cambiado, además de que también seguramente vamos a hablar después de la aplicación, digamos, y de la inscripción previa, que es estratégica para no desperdiciar vacunas, digamos, porque en muchas jurisdicciones, si no se organiza eso, después quedan vacantes los lugares para la vacuna, ¿no? Perdón la interrupción, pero... es re pertinente y, bueno, nosotros creo que hay una cuestión ineludible que tiene que ver con la inversión. Hay una inversión económica muy grande, con muchísima responsabilidad. Nuestro gobernador fue ministro de Economía, así que es una persona que está muy al tanto de los números, pero siempre teniendo en cuenta en el acceso a la salud y en garantizarle la salud a la población bonaerense. A nosotros nos enorgullece mucho ver cómo quedaron equipados los hospitales, sabemos todo lo que falta todavía, somos muy conscientes de eso. También respecto a la incorporación de los recursos humanos, que fue por un lado a través de los ingresos a planta, de una deuda histórica que había, la noticia tan linda de octubre del año pasado del ingreso de los residentes a la planta, que fue extraordinaria en todo sentido, y después la incorporación a través de las becas COVID en todos los hospitales de la provincia para que puedan tener una planta de trabajadores y profesionales acorde a lo que estaba demandando la hora. Eso también requiere, y voy a rescatar una frase de la vicepresidenta Cristina Kirchner ahora, de nuestra sintonía fina respecto de esta enorme inversión que se hizo y que se va a seguir haciendo porque requiere de mucho mantenimiento y de mejoras edilicias. Estábamos con Salvador hablando acá antes de ingresar respecto del plan de reformas para hospitales que se va a dar durante todo este año, mejoramiento edilicio en toda la provincia, y además de poder regularizar muchas situaciones de los recursos humanos, de nuestra fuerza laboral, digamos, que todavía espera y tenemos grandes deudas. La semana pasada con Salvador nosotros somos miembros de la mesa paritaria
Tuvimos una mesa excelente donde se acordó un aumento muy significativo para la 10471, la posibilidad de algunas licencias, teniendo en cuenta que están suspendidas. Quiero decir, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que seguir trabajando, que seguir pensando. Tenemos que ver ahora cómo logramos mantener la centralidad de las decisiones desde el Ministerio, respetando lo que la diversidad del territorio, de cada hospital, de cada centro de salud, de cada miembro de la comunidad, ¿no? Porque lo que pasó este año es que la salud finalmente formó parte de una agenda política que yo, que los acompaño hace muchos años, siempre veo que es un reclamo legítimo, y este año fue imposible, digamos, que todos no nos preguntáramos qué pasaba con los hospitales, qué pasaba con la fuerza laboral en salud, qué pasaba con las prepagas. He escuchado finalmente una mirada muy crítica respecto al Estado. La salud pública ha sido el gran protagonista de la pandemia, y eso siempre tiene que ver con una decisión política. No le tenemos que tener miedo a la palabra, no estamos hablando de una cuestión partidaria, estamos hablando de las ideas que están detrás de los proyectos de país y de provincia en este caso. Así que ahora yo quisiera que Salva explique cómo esto engarza con la segunda parte, que es el plan de vacunación, pero sí que por lo menos desde el área técnico, legal, administrativa, que es la no sanitaria, por decirlo de una manera, nosotros lo que hacemos es que se pueda desarrollar la política pública que piensan nuestras dirigencias políticas. Qué bueno, muchísimas gracias, Vicky. Yo, digamos, para algún momento, no sé, para Vicky o para Salvador, dentro de las cosas, digamos, muchos tenemos la noticia institucional, porque tenemos muchísimos compañeros de los propios servicios de salud que pueden contar cómo esto mismo que estás contando se traduce mirado desde mi hospital, desde mi lugar de trabajo. Pero en algún momento también quería que pudiéramos compartir en términos de las cosas que yo creo los aviones, los barcos, fueron muy visibles, pero en algún momento dediquemos algún minuto. Un día nos dijeron, háganse cargo de Tecnópolis, ¿no? También, digo, porque digamos, estoy compartiendo aquellas cosas que seguramente nadie de los que nos están escuchando no haya escuchado, digamos, todo este panorama sanitario del 2020, que yo creo que Vicky ya anunció que va a ser película, digamos, porque definitivamente es imposible, digamos, documentar tantas dimensiones también emocionales, también subjetivas, digamos, de cómo se vivió la llegada del primer avión, de cómo se vivió la llegada del primer paciente a Tecnópolis, etcétera, etcétera. Salvador, sí. Bueno, buen día a todos y todas, gracias Mario por la invitación. Un poco para continuar con la línea que venía diciendo Victoria, yo había preparado un PowerPoint, igual mayoría por ahí se ha dicho, pero por ahí se pueden ver los números o la cantidad de inversión, por eso está más claro eso, pero en esta línea lo que quería decir era... ¿Se puede pasar? Ahí está. Sí, porque es más que una ayuda de memoria, digo, pero vuelvo para atrás. Teníamos 4.965 designaciones en trámite, esto que hablaba recién en la historia de cuando de la incorporación. Entonces, este fortalecimiento de los hospitales, fortalecimiento del Ministerio de Salud, del sistema público, fueron las compras de insumos, las obras de infraestructura, se terminaron más de 125 obras, algunas están empezadas, de hospitales, también obras de guardia, dotación de camas en el subsistema público de salud, la incorporación de los trabajadores, que ustedes decíamos recién, no solamente asignaciones de plantas, sino también trabajadores de becas, más los residentes, las unidades sanitarias móviles, los hospitales modulares que se construyeron en distintos puntos de la provincia, y además hoy mismo se están inaugurando 5 modulares más, que ahora está nuestro ministro Daniel Goyán junto con Alberto Fernández, están inaugurando las unidades de refuerzo sanitario en Partido de la Costa, San Bernardo, Gesell, Mar del Plata,
y Montehermoso. Esos son unidades que después van a quedar, digamos, para el sistema público. Hoy en día van a ser para aumentar los testeos en el Parque de la Costa, pero después son modulares que se van a incorporar al sistema provincial. Permitime, Salvador, una cosa, porque tenemos también, nos están siguiendo compañeros y compañeras de otras provincias, y algunas de estas cosas quizás las pasamos un poco rápido, asumiendo que ustedes ya la saben, pero, o sea, como una especie de ayuda de memoria, pero voy a reforzar el punto de incorporación de trabajadores de salud de hospitales provinciales. La provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia de la provincia, y tenemos la sospecha de que no ha ocurrido en ningún otro lugar, le ha ofrecido quedarse en la planta a la totalidad de los residentes que terminaron la residencia en octubre del 2020. Estos son 1.500 residentes, digamos, y 1.150 de esos residentes decidieron quedarse en la planta. Quiere decir que solamente de ex-residentes tenemos un refuerzo de 1.150 profesionales de salud, médicos, psicólogos, o sea, todas las carreras que, enfermeras, licenciadas en enfermería, todas las carreras que forman parte del sistema de residencia de la provincia, que es a su vez la provincia que tiene más residentes de todo el país. Digamos, también una cosa importante para ver la magnitud de qué quiere decir fortalecimiento del sector público, que a veces uno piensa sobre todo en los otros puntos que ustedes ven ahí, como es camas, pero yo tengo mi corazoncito en recursos humanos, entonces quería reforzar que son esfuerzos sin precedentes y que además es un capital que se queda. Por eso nos importa como un factor central para pensar hacia adelante un sistema más integrado de salud, ¿no? Bueno, el fortalecimiento de las unidades de terapia intensiva, ¿no? Nosotros cuando llegamos a la provincia había 883 camas de terapia intensiva, hoy tenemos más de 2.000 camas de terapia intensiva. Esto quiere decir que si nos hubiésemos quedado con la misma cantidad de camas de terapia intensiva, más o menos alrededor del 30 de julio se hubiese saturado el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Eso no sucedió porque, como decía Victoria, hacemos una decisión del gobernador de invertir y comprar esas camas y dotar a todos los hospitales provinciales y municipales también, ¿no? Porque esto también cuando empezamos a hablar de un sistema integrado entre lo provincial, lo municipal, y también, bueno, también hubo una ayuda muy fuerte al sector privado a través de IOMA y de PAMI, que eso también podemos hablar. Me disculpo y me comprometo a interrumpir menos, pero quiero decirle por las noticias internacionales que países del tamaño de México o de Perú, digamos, o de Bolivia, hoy la gente está haciendo colas en un mercado negro de oxígeno. Digamos, tengan presente esto porque, digamos, lo que está diciendo Salvador en este momento significa, digamos, que claramente, si ustedes ven el nivel de ocupación de estas 2.000 camas, van a ver, digamos, qué grado de desatención hubiéramos tenido si no hubiera habido esta expansión. Y repito que en muchos casos, en muchos países, hoy, este año o el año 2020, ha habido gente falleciendo en su casa sin acceso a oxígeno porque el oxígeno estaba en el mercado negro, digamos. Así que todas estas cosas son cosas, o sea, es muy difícil en salud pública evaluar lo que no ocurrió, digamos, ¿no? Pero es realmente, solamente lo podemos hacer comparando internacionalmente lo que le ha pasado lamentablemente a otros países hermanos de América Latina. Bueno, las 2 horas. Esto lo traje porque también quería hacer una especial mención que no eran todos fierros, digamos, con el fortalecimiento de un Estado y de este ministerio. Se fortalecieron los equipos territoriales, ¿sí? A través de la Dirección de Salud Comunitaria se empezaron a armar los equipos para ir casa a casa para hacer el operativo de detectar, si consistía en la búsqueda activa de los casos sospechosos. Hubo más de 1.400.000 personas entrevistadas y esos equipos, Mario, después van a quedar, digamos, hoy en día son equipos que están haciendo operativos detectar, algunos están en la costa, también haciendo promoción y prevención de la salud y en el marco de la pandemia, pero cuando la pandemia pase, que va a pasar, tenemos muy fortalecido
todo el territorio para después ir a hacer distintas campañas de vacunación, prevención del dengue, o control periódico de salud también, ¿no? De ir a buscar a las personas casa a casa, así que por eso puse esta placa. Y después, bueno, que se fortalecieron los laboratorios en la provincia de Buenos Aires, no se sumaron 77 laboratorios para hacer PCR, si no había, entonces se equiparon con máquinas con PCR y campanas de flujo laminar, ¿sí? En 77 laboratorios de hospitales provinciales, municipales, también otros organismos, por ejemplo el INTA Embarcarse, o muchas universidades en el conurbano. Entonces hubo una colaboración y una interacción, digamos, con otros organismos del Estado. Se realizaron al día de la fecha más de 2 millones de testeos. Bueno, algo clave que nos parece que sucedió a principios del año pasado fue hacer un sistema informático. O sea, acá se trabajó con la Dirección de Informática, que depende directamente de Victoria, y con la DIS, que es la Dirección de Información de Salud, que depende de la Subsecretaría de Leticia, que estuvo la pasada. Yo creo que eso fue también una herramienta troncal, porque eso nos decidió a nosotros implementar un sistema de gestión de camas en todos los hospitales, y repito, hospitales provinciales, municipales y también privados. Entonces podíamos tener un pantallazo de cuál es la ocupación real, en tiempo real, ¿sí? De todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Y eso nos servía a nosotros, obviamente, para hacer las derivaciones. Sería medio parecido, digo, también para reforzar esta idea, digamos, me aparece la sensación de las reservas de asiento de avión, ¿no? O sea, concretamente quiere decir que la provincia de Buenos Aires tenía un tablero que le permitía saber dónde había una cama desocupada en cada momento, aún incluso de subsectores, por fuera de los efectores propios. Exactamente. Y 2 días, digamos, 2 veces al día, se llamaba a cada una de esas clínicas, a cada uno de esos hospitales provinciales y municipales, para ver cuántas camas reales había. Y eso nos permitió a nosotros, más adelante, crear la unidad de gestión de derivación, ¿sí? Donde, bueno, también el tablero de camas, la unidad de gestión de derivaciones, que fue una unidad que se armó en cada una de las regiones sanitarias para articular y aceptar sobre todo las derivaciones de los pacientes críticos, ¿sí? Y poder tener esa red que ya sabíamos, se empezó a armar a principios del año pasado, pero además teniendo el conocimiento real de cuál era la ocupación de camas de cada uno de los sectores públicos e incluso privados también. Y esto fue también gracias a una articulación que hubo con PAMI y con IOMA, porque también ellos, a ser prestadores, digamos, o financiadores de cada una de esas clínicas, nos ayudaron para poder conseguir esa información, ¿sí? Porque además IOMA colaboró, digamos, para que muchos prestadores, muchas clínicas, que se encontraran fundidas, porque, digamos, en el primer semestre del año pasado, en esa fase estricta de la pandemia, bajaron muchas las atenciones, y bueno, vos sabés mejor que yo, muchos prestadores, hay una crisis del sector prestador privado, que no tenía, se están quedando cada vez con menos recursos. Bueno, la cantidad de derivaciones que hubo, lo que decía Victoria, contaba recién, la operación Shanghái, se trajeron 400 toneladas de insumos sanitarios. Es un número que por ahí está fuera de la imaginación. ¿Sí? Claro, ¿cuántos son 400? Bueno, es mucho. Tal es así que tuvimos que adecuar otro depósito, porque iniciamos en el depósito del DIC, el hospital del DIC, adecuamos un gimnasio, pero después, cuando vinieron los 7 barcos, que fue la gran cantidad, tuvimos que adecuar otro depósito con la Facultad de Humanidades, sí, que quedaba al lado. ¿Sí? También, digo, en esta interacción de cómo todos, no solamente los organismos o los ministerios del Estado, del gabinete provincial, sino de distintos sectores, pudimos coordinar para poder trabajar en pos de salir de la pandemia. Bueno, el hospital del dique, la adecuación del hospital. Se creó una logística de distribución, digamos, este ministerio no tenía una logística de distribución porque lo que sucedía es que muchos de los insumos que iban a los hospitales o región sanitaria iban directamente o del Ministerio de Salud de la Nación a las regiones, y las regiones después luego distribuían, pero nunca pasaban por un nivel central. Entonces no solo se descentralizaron muchas de las compras, sino que además
se creó toda una logística de distribución a todos los hospitales, a la SUPA, a todos los CPA y hospitales de día, luego a las regiones sanitarias y a través de las regiones sanitarias cada uno de los municipios, bien, y a otros organismos del Estado provincial también, ¿no? El Ministerio de Desarrollo, también hemos articulado con ellos, sobre todo en todo lo que tiene que ver en el territorio, ¿sí? Donde nosotros íbamos con el operativo Detectar y ellos se sumaban y evaluaban la situación socioeconómica de esas familias y entonces llevaban los bolsones de comida a través del Ministerio. Digo, una articulación entre Estado y Estado. La logística de distribución a las regiones sanitarias, a los hospitales. Y esto que te contaba recién, 883 camas, ¿sí? Teníamos al 10 del 19 cuando entramos nosotros, hoy tenemos 2.381 camas, ¿sí? Y esta es la curva de contagio, entonces alrededor entre junio, los primeros días de julio, el sistema se hubiese saturado. Claro. Digamos, y se hubiera mantenido saturado prácticamente hasta ahora. Hasta, ¿no? claro, porque sí, hasta fin de año. Estamos arriba de ocupación, incluso ahora que está mejor, de todas maneras está por arriba de ese número. ¿Sí? Exactamente. La ocupación máxima fue nuestro pico, digamos, ¿cuándo fue el pico? Bueno, más o menos alrededor fue de septiembre, ¿no? Entre agosto y septiembre, esa es la ocupación. Claro. El pico fue ese. Claro. Bien. Lo que contaba recién Victoria, la incorporación de trabajadores de salud, 8.327, los 1.137 residentes que se incorporaron el año pasado, trabajadores para el abordaje territorial, y luego el incremento salarial de la última paritaria, que fue el 44,6%, ahora a principios de este año, y después eso lo que implicó la inversión, ¿no? De la unificación de trabajadores de hospitales, las becas de trabajadores en salud, ¿sí? La asignación del programa Acompañar, bueno, todas decisiones políticas, ¿sí? Que fueron ejecutadas por la Subsecretaría de Victoria. Centro de Telemedicina. Esto también lo quería traer porque se armó en conjunto con la Jefatura de Gabinete el Centro de Telemedicina que se empezó a llamar, ¿sí? A los pacientes que eran sospechosos y luego a los pacientes que eran positivos para evaluar, ¿sí? Cómo iban llevando, digamos, la enfermedad. Y esto, Mario, también yo me quería tener acá, más allá de los números, es algo que nosotros lo vamos a continuar, lo vamos a mantener. Entonces, pensando en, por ejemplo, el Banco de Drogas Oncológico, ¿no? Que ahora es el Instituto Provincial del Cáncer, que distribuye medicación oncológica a los pacientes. Bueno, quizás parte de este ST, que ya lo tenemos armado, puede agarrar y llamar a esos pacientes, preguntarles cómo se sienten, si les llegó la medicación, o qué necesita, digamos, hacer un seguimiento, y eso es el Estado que está cuidando a su población, digamos. Bueno, todo esto que se armó para la pandemia son todos insumos que lo vamos a poder sostener y, obviamente, y reencauzar, ¿no? Lo que decías vos recién, el programa de convalecientes, o sea, hubo 3.582 donantes, 8.900 pacientes transfundidos, digamos, esto se pudo hacer también porque hubo una decisión política de hacerlo. El Instituto de Hemoterapia estaba, bueno, contaba Nora, digamos, que estaba venido abajo cuando eso llegó, y la verdad, bueno, te quiero hacer una mención especial a una gran compañera y luchadora que, bueno, lamentablemente nos dejó el año pasado, pero todo esto es parte de su obra, digamos, ¿no? Para terminar, también hablar de los cuidados de salud mental, ¿sí? ¿Sí? Los distintos programas también se empezaron a hacer desde la Subsecretaría de Salud Mental, ¿sí? Los programas Cuidar los que cuidan, el Detectar Salud Mental, se incorporaron psicólogos y trabajadores de la salud mental en los operativos territoriales, luego se agregó una asistencia remota, o sea, yo soy psiquiatra, entonces la pandemia hizo muchos estragos en la salud mental de muchas personas, aumentaron mucho las ansiedades, la depresión, aumentó mucho el consumo de medicamentos de antidepresivos y todos los medicamentos psiquiátricos, y entonces hubo un especial cuidado, no solamente a los trabajadores de salud, porque también hubo un programa donde se llamaba y se asistía a los trabajadores de salud, que no tengo que
todo el mundo se imaginará, digamos, estaban bajo muchísima presión, porque todos saben cómo se ha vivido una sala de terapia intensiva en los peores momentos de la pandemia, pero también a la gente, a los familiares de las personas que estaban aisladas, y acá en Tecnópolis también se les llevó tablets para que ellos puedan comunicarse, ¿sí?, con los familiares a través de distintas plataformas virtuales, porque las personas estuvieron aisladas y en un principio primero eran 20 días, después 14, después a medida que fue avanzando la pandemia, los tiempos también se fueron acomodando y fueron cambiando. Entonces, también hubo un especial cuidado de salud mental, y también en el medio de la pandemia se empezó un programa de desmanicomialización, ¿sí?, donde acá se muestra cómo empezaron a disminuir las personas internadas, ¿sí?, desde diciembre que llegamos nosotros a mediados del año pasado, y ya hoy hay 1.521 personas internadas, pero nosotros estamos en un proceso de cierre de los hospitales neuropsiquiátricos en la provincia de Buenos Aires. Somos la primera provincia que empezó con un proceso de desmanicomialización y, allá vamos, digamos, ¿no? Pero estamos en este punto, digamos, y todo lo que nos queda también por hacer, pero yo creo que la pandemia vino a poner en jaque un sistema de salud y nosotros tuvimos la posibilidad de fortalecerlo, porque hubo una decisión política, obviamente, primero desde nuestro gobernador, Kicillof, que es quien orquestó toda la estrategia en la pandemia, y hubo por la inversión, digamos, que hubo. Y bueno, y yo creo que esto va a quedar un Estado muy fortalecido, un sistema de salud bastante fortalecido, no solamente con una rectoría, sino con una gobernanza sobre otros subsectores. Pero hay que seguir trabajando, digamos, pero esto nos deja un piso, una vara bastante alta para después seguir. Pensaba un poquito, refuerzo algunas cosas, Salvador, que una vinculada porque también la escuela misma estuvo involucrada con todo el proceso de plasma, que quizá nosotros deberíamos compartir con ustedes que ha habido un fenómeno de concentración, yo diría concentración estratégica de decisiones, logística y demás, pero luego que se tuvo control de esas variables, también un proceso de desconcentración geográfica. Igual que pasó en la logística, pasó, por ejemplo, en el caso de plasma. O sea, en algún momento dado, digamos, las primeras, para tener plasma de convaleciente, los donantes tenían que venir a La Plata, digamos. Hoy en día, digamos, uno puede donar en Bahía Blanca, puede donar en Mar del Plata, puede donar el 3 de febrero, puede donar en General Rodríguez, digamos, y en consecuencia, digamos, la idea del fortalecimiento del sistema público no tiene, no está asociada a la concentración, excepto cuando es imprescindible para esta lógica. Y lo otro también, que como el mes que viene, y ustedes lo van a ver dentro del curso, en todas las actividades que vamos a hacer en marzo, vamos a tomar la ley de salud mental. Lo que señalaba Salvador es clave, o sea, la ley de salud mental ordenaba, digamos, el cierre de la internación manicomial en los hospitales monovalentes a 10 años. 10 años fue el 2020, se cumplía exactamente, porque es una ley del 2010. Bueno, nosotros decíamos que la ley fue sabia porque dio 10 años para desmanicomializar, por decir así, es una palabra que hay que hacer un curso de fonética para poder decirla, pero digamos, en esos 10 años se perdieron 4, porque digamos, en 4 años no se trabajó nada en términos de desmanicomialización, excepto el censo, que muestra que hace un par de años teníamos 12.000 personas internadas, de tal manera que ustedes ven más o menos la provincia de Buenos Aires estaba participando en un 15% del total de los pacientes de salud mental internados en el país, en hospitales monovalentes, en algunos casos con un periodo de internación de más de 15 años. Así que, digamos, desmanicomializar es muy complejo, se han tomado decisiones muy fuertes. La primera, digamos, desde mitad de año prácticamente se cerró la internación, o sea, no había posibilidad de ingreso, y los egresos cuestan, y digamos, y no es que cuestan gradualmente, cada vez cuestan más, porque los pacientes que faltan
digamos, poder ofrecerles otra alternativa, cada vez tienen más deterioro porque más tiempo han estado internados. Pero esa tarea se encaró en medio de la pandemia. Yo creo, digamos, otra provincia hubiera dicho, che, ahora en pandemia nos vamos a poner también, bueno, también, concretamente se abordó esto. Lo que plantea Salvador respecto a la infraestructura, uno podrían, nos están pidiendo si podemos subir el PowerPoint a la plataforma virtual. Va a estar en la plataforma virtual el PowerPoint que acabamos de compartir. Quiero decirles que, digamos, si nosotros pensamos, si el año 2021 va a hacer falta, si como todos esperamos, cae, digamos, los números y no llegamos y podemos llegar a abortar la segunda ola, digamos, como le ha pasado a Europa tan peligrosamente por la llegada de la vacuna, quiero señalar que vienen dos cosas. Viene el post-COVID, digamos, que está generando, en el 1% de los pacientes se nos está generando problemas que no se van o que tardan en irse, pero además hay una enorme cantidad de problemas de salud que se postergaron, es decir, porque mucha gente dejó de ir a los servicios de salud por susto, por miedo, digamos. Entonces, el año 2021 hay que recuperar la energía de los programas de vacunación para recuperar la vacunación de seguridad de todas las otras enfermedades, recuperar el manejo de las enfermedades crónicas, que ya hemos visto que agravan el pronóstico de cualquier pandemia. Así que, digamos, ven ustedes que no es que nos va a sobrar recursos, digamos, del año 2021. Y algo que les quería preguntar, digamos, para cerrar esta primera parte, a ambos, digamos, y ahora me queda, con lo que señalaba Vicky y Salva en este momento, me vuelve la misma película. Cuando nosotros pensamos, año 2021, integrar el sistema de salud, la conclusión que nos quedó, y se las repregunto para ver si ustedes le dan una idea parecida, la sensación que nos quedó en la entrevista anterior con Leticia Seriani es, si nosotros lo pensamos proceso, es decir, integrar el sistema de salud cada vez más, la sensación que nos quedó es, ese proceso ya empezó. Ese proceso en el año 2020 ya empezó, digamos. No sé qué idea, qué impresión les queda a ustedes de balance del 2020. Sí, bueno, por eso dije que era como uno de los ejes troncales del sistema de información. Digamos que obligar a las clínicas privadas a que nos pasen la información, yo creo que es en este caso de la ocupación de camas, ¿no? Pero bueno, nosotros hoy en día también estamos haciendo con el mismo equipo de informáticas del Ministerio el sistema de gestión de turnos para la vacunación, el carnet de vacunación que se imprimió y se le va a dar a cada persona cuando tenga la segunda dosis. Ese carnet de vacunación tiene un código QR que en este momento, cuando uno lo escanea, te lleva a una página que te dice que te aplicaste las 2 dosis, cuál es el número de lote, etc. Pero la idea es que eso después quede para un inicio de una historia clínica informatizada y que tiene que ser para todos las bonaerenses, digamos, independientemente si uno tiene cobertura privada o pública exclusiva. Entonces, obviamente yo creo que se empezó a desatar ese proceso de integración del sistema. Tenemos que ir por más, digamos, ¿no? Porque esa historia que nosotros pensamos, una historia clínica para todos los bonaerenses, y que las clínicas privadas tengan que darnos esa información, pero para eso son necesarias no solamente gestiones desde el Ministerio, sino también necesitamos apoyos legales, hay que sacar leyes para que empiecen a construir todo ese andamiaje para ir a un sistema informatizado en la Provincia de Buenos Aires, un sistema único de historia clínica. Bueno, yo creo que sí, ya empezamos en ese proceso, por eso hacemos tanto hincapié en ese sistema que tenemos del número de camas. Hoy mismo el sistema nos dice cuántos inscriptos tenemos para la campaña de vacunación, cuántos vacunados tenemos, y eso lo podemos ver por distrito,
por lugar de vacunación, por efector, o en este caso serían los hospitales municipales y provinciales, pero cuando venga la segunda etapa de la vacunación vamos a poder ver cuántas vacunas se puso en cada escuela o en cada club de barrio, en cada universidad. Entonces estamos yendo hacia eso y yo creo que sí, que la pandemia nos dio, digamos, esa posibilidad de empezar a integrar el sistema de salud desde este punto de vista, ¿no? Claro. Sí, yo coincido con la evaluación, el diagnóstico de Salvador, y también creo que la pandemia obligó a empezar a centralizar y a desfragmentizar, no sé si está bien dicha el término, respecto del propio Ministerio de Salud, digamos, nuestras propias microfragmentaciones o cuestiones que habíamos vivido, digamos, como provincia, teniendo en cuenta las necesidades y otras estrategias, digamos, que a lo mejor han sido tomadas con muy buena intención, pero que no daban un buen resultado. Me parece que estamos saldando muchas deudas, iniciando, ¿no?, ese proceso, lo que tiene que ver con lo que pasa en los hospitales, con muchos de los servicios que se han privatizado, tercerizado, que dejan muchas veces a los trabajadores de los hospitales y los directivos, digamos, muy expuestos a determinadas discusiones ya prácticamente empresariales, incluso con prácticas sanitarias, como puede ser lo que sucede en este momento con la especialidad de la anestesia y tantas otras cosas. Y lo de los viernes, que yo siempre me olvido de mencionarlo, que me parece tan significativo, que es esta reunión semanal que encabeza el viceministro con todos los equipos de todos los hospitales y de todos los sectores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde se puede discutir, bajar una línea. Bueno, por supuesto después se abre a la pregunta, pero eso me parece que marca una nueva forma de encarar la administración de la salud, la gobernanza de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Un presidente de la Nación reunido con los 24 gobernadores y gobernadoras, marcando la agenda de una pandemia, para mí es un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Estudiando un poco ese texto tan maravilloso que hicieron ustedes, compañeros, de qué hacer en salud, del año 2015, donde se ve claramente la política de la fragmentación de la mano del neoliberalismo en nuestro país y cómo lo estamos desandando. Así que la campaña de vacunación está absolutamente enlazada en esta misma mirada con la que nosotros transitamos. Lo mismo todo lo que tiene que ver con lo que se va discutiendo respecto de reformas legislativas, un Estado que se habla entre sí, poder legislativo, el poder judicial. Nosotros trabajamos mucho con la Defensoría del Pueblo también. Quiero decir, nos falta un montón, de ninguna manera quiero dar un mensaje autocomplaciente, pues yo soy más bien lo contrario, pero sí quiero poner de manifiesto que todos los temas están en agenda y que eso va hacia un sistema unificado de salud, de la manera que podamos hacerlo, con las circunstancias, con las fuerzas reactivas que van a aparecer, con las agendas. Me parece que esto que puso en palabras finalmente Cristina Fernández de Kirchner en el Estadio Único, Diego Maradona, a fines del año pasado, terminó de decir un concepto que nosotros lo habíamos venido transitando, me parece, ¿no? Qué bueno. Sí, digamos, coincidimos fuertísimamente en este punto. Quizá dos aspectos que, digamos, habíamos hablado también de la comparación. Que Cristina habló de Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay una cosa que era parte de la tensión, digamos, en el año 1974, que era la mirada de las obras sociales gremiales. Quiero decir, nosotros específicamente, por ejemplo, en el proyecto Plasma, hemos tenido abierta explícitamente la colaboración de todos los gremios que tienen que ver con el tema digamos, que representan a los trabajadores del Estado, que representan a los trabajadores de la sanidad, al punto que se autoproclamaron gremios donantes, digamos, ya patrocinando, digamos, el sistema de donación, y han sido claves, digo, incluso para compensar una cosa. Ustedes saben que al principio la mayor parte de las donantes eran mujeres, digamos, y bueno, con la participación de los gremios se empató, por lo menos hemos salido del papelón y hoy estamos muy equilibrados, digamos,
por género en los donantes. Y esto que señalaba Vicky, yo le puedo agregar quizá un pequeño testigo de una observación histórica más prolongada, digamos. Nunca en la historia argentina, digamos, un presidente de la nación sentó, digamos, a todos los gobernadores con una agenda de salud. O sea que, si, digamos, en algún momento dado, si soñamos que lo máximo que podría pensarse era un COFESA activo e institucionalizado, bueno, la conducción política de la pandemia ha sido definitivamente uno de los rasgos diferenciales en la República Argentina. Y vuelvo al tema porque me gusta mucho que Vicky lo haya resaltado, sobre todo porque tenemos algunos compañeros y compañeras que no son de la provincia de Buenos Aires que también nos están siguiendo el día de hoy. Al regreso, nosotros vamos a presentar ahora en el intervalo, para los que tenemos un intervalo técnico para distintas funciones que no vamos a explicitar, pero vamos a estar pasando algunas frases claves de la ley de los 1000 días, porque en la revisión del plexo legislativo hemos decidido ir de la última hacia la primera, así que digamos que arrancamos hoy con información de la ley. Vamos a ir pasándolo lentamente, es un PowerPoint de unas 5 o 6 láminas que ustedes pueden ir revisando, si quieren copiando, y si no se van a subir a la plataforma. Y al regreso, así estilo programa de televisión, les voy a, antes de incorporar a la discusión y al debate a Juan Serriera, les voy a dejar una pregunta inquietante, digamos. Nosotros estamos en una provincia, hemos dado pasos concretos en la integración del sistema, pero la vicepresidenta de la Nación, digamos, puso en escena un sistema nacional integrado de salud, y quisiera que pudiéramos dedicar alguna reflexión a la relación provincia-nación, digamos. ¿Cuál ha sido, históricamente, cuál ha sido durante la pandemia y qué vislumbramos para decir, el sistema nacional será una suma de 24 sistemas provinciales o habrá algo que de alguna manera, digamos, lo integre? Tenemos muchísimas preguntas, vamos a ir trabajándolas inmediatamente usando el intervalo. Queremos agradecer, digamos, muy particularmente la presencia de Salvador y de Vicky, que quiero señalar algo, digamos, Vicky hablaba de la reunión de los viernes. Aquí empezamos en marzo a hablar de sala de situación. La sala de situación en acto significa, digamos, que todos los viernes más de 200 referentes de la provincia de Buenos Aires estamos en sala de situación siguiendo los últimos números, los últimos detalles, las diferencias, si la curva sube, baja, por lo menos en 15 variables, todos los viernes discutiendo esto para, digamos, desplazar recursos de un lugar al otro. Hemos absorbido en la espalda una vacación riesgosísima, digamos, con una enorme cantidad de personas que se desplazaron a la costa, siendo que la provincia de Buenos Aires es la principal receptora de turismo interno en toda la Argentina. Todo eso ha pasado, digamos, y entonces le agradecemos enormemente, porque yo sé que a veces algunos nos terminan diciendo qué bueno estar en la escuela, porque hace por lo menos 40 minutos que no tienen que atender el celular, digamos, pero quiero agradecerles porque sé exactamente que ellos mismos están en sala de situación sistemáticamente, y en consecuencia es también un privilegio para la escuela poder contar con ellos. Hacemos un intervalo acá, nosotros mismos analizamos un poquito las preguntas, volvemos un poquito con la discusión Nación-Provincia y le damos entrada a Juan Serriera desde Bahía Blanca. Bueno, continuamos desde aquí. No mencioné, estamos transmitiendo de 4:51 de La Plata, Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y por supuesto que este curso continúa, vamos a tener la presencia de diversos actores
del sistema de salud, del Ministerio de Salud, la presencia del viceministro Nicolás Kreplak, la presencia del ministro, va a estar en la última sesión, digamos, de este curso, pero también autoridades del PAMI, autoridades de IOMA, que como ustedes han visto, ya han sido parte de el armado de la respuesta de la provincia de Buenos Aires durante el año 2020. Vamos a dejar, si les parece, para el final. Tenemos algunas preguntas que son muy operativas, que las vamos a contestar por el chat, digamos, vinculado a cómo me puedo vacunar, o digamos, así que por el mismo chat vamos a ir contestando algunas de esas preguntas. Agradecemos enormemente los saludos que nos han estado enviando, y vamos a dejar, si les parece, para el final, dentro de las preguntas que había planteado me parece que vamos a incorporar también a Juan Serriera a esta discusión, que es qué relación imaginamos nación-provincia y entre provincias para que hablemos de un sistema nacional integrado de salud. Si ustedes ven el logo de este curso de verano, van a ver que está un poco implícito también cómo se articulan, cómo los ciudadanos de este país sienten que estén donde estén, ya forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Juanse, no sé si nos estás escuchando, más o menos nos habrás estado acompañando un poquito en la primera parte, y quisiéramos invitarte un poco a que nos des tu impresión. Juan Serriera es el director provincial de hospitales de la provincia. En tu experiencia directamente de conducción de los hospitales provinciales, digamos, ¿cómo has vivido lo que podríamos llamar el fortalecimiento del sistema de salud, y cuál es el aporte que ese fortalecimiento crees que le va a hacer a un sistema integrado de salud, o más integrado, en nuestro país? Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estás, Mario, Vicky, Salva? Sí, estuve escuchando a los compañeros y a las compañeras como la exposición, la verdad que dieron un panorama muy pormenorizado de todo el trabajo que se viene llevando adelante desde el Ministerio en todo el sistema, en efectores propios, en efectores municipales, nacionales y en privados. La verdad es que ha sido un trabajo enorme, y bueno, desde la Dirección Provincial de Hospitales, nosotros, a partir de el advenimiento de la pandemia, creo que la integración se impuso como una necesidad. Lo que se venía era una enorme amenaza sanitaria, a punto de partida de una epidemia que estaba tomando estado mundial, y era necesario que el sistema de salud pudiera dar respuesta ante esa eventualidad. Y tenía la particularidad que incluso una enfermedad desconocida, una enfermedad que no sabíamos bien de qué manera era la mejor manera de abordarla y cuáles eran las mejores acciones para cuidar a nuestra población. En consecuencia, si se quiere, y un poco en virtud de lo que dijo Vicky de las reuniones de los viernes, la integración en el Ministerio se dio a partir de que todas las subsecretarías y direcciones nos juntamos a pensar la mejor estrategia para que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires pueda dar respuesta a estas circunstancias. El diagnóstico previo que teníamos era un sistema fragmentado, hospitales que no articulaban entre sí, que estaban muy atravesados por las problemáticas propias de cada uno de los hospitales, pero se habían alejado un poco por la problemática de la comunidad en la cual estaban insertos, por lo que una de las primeras acciones que tomamos fue la de ir incorporando las nuevas direcciones a los hospitales. De los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires y los 17 UPAs, tenemos casi 100 instituciones asistenciales en la provincia de Buenos Aires.
lo primero que se hizo fue incorporar las nuevas direcciones, que se reemplazaron un total de 75 direcciones que tenían la particularidad de tener una mirada político-sanitaria muy clara sobre el proceso salud-enfermedad-atención, y eso le dio al sistema de salud, al sistema hospitalario, un perfil político-sanitario que creo que fue muy valorable, muy valioso a la hora de integrar las acciones frente a la pandemia. Esa articulación que se dio en el Ministerio después se dio progresivamente en el encuentro de los días viernes con el resto de las direcciones hospitalarias, por lo cual la estrategia de trabajo fue naturalmente integrada a partir de la línea de conducción que llevaba adelante el Ministerio a través de Nicolás, a través de Daniel, y eso nos permitió, en un contexto de pandemia donde la línea de trabajo tiene que ser muy clara para que las acciones sean con el mismo nivel de eficacia en todos los efectores, nos permitió trabajar muy articulados. En esa misma línea también, y es justo de destacar, no sé si lo has hecho vos, Mario, al principio, la Escuela de Gobierno, que venía llevando adelante un curso de directores, curso de gestión hospitalaria, rápidamente reconvirtió su currícula a un curso en contexto de pandemia, en contexto de crisis sanitaria, y también se constituyó en una sala de situación donde el proceso de aprendizaje se daba en el mismo momento que se daba la tarea de gestión. Así que eso también homogeneizó algunas líneas y algunas prácticas que nos permitieron, digamos, que muy rápidamente las acciones que indicábamos se fueran plasmando en el territorio. El ejemplo más claro es la reconversión de camas de cuidados generales a cuidados intensivos, que como bien decía Salva, y Vicky también mencionó todo lo que fue la adquisición, se pudieron dotar rápidamente de los recursos e insumos necesarios para que esas camas estén operativas, porque haber llegado a 2.000 camas en la provincia de Buenos Aires tuvo que ver con la gestión de todos y todas para que esas camas estuvieran operativas, y así que en ese sentido esa reconversión se dio en un tiempo récord, diría yo. Aproximadamente no más de 30 días nosotros habíamos aumentado de una manera extraordinaria la cantidad de camas de terapia intensiva. Cierto es, porque también la convocatoria es pensar, digamos, las lecciones de la pandemia, que el recorte de una enfermedad, digamos, nos permitió integrar rápidamente el sistema. Entendemos que el abordaje del proceso de salud de enfermedad es mucho más complejo que una sola enfermedad, pero bueno, el coronavirus nos permitió a nosotros hacer el recorte necesario como para que las acciones se integraran para tener mayor impacto sanitario. No obstante eso, el coronavirus puso en cuestión el sistema sanitario internacional. Países que tienen menos fragmentación en términos, digamos, de sistema que nosotros, también entraron en crisis y también en este momento están replanteando sus modelos de atención frente a eventuales situaciones como las que hemos vivido. En nuestro país se impone la integración del sistema, eso nos consideramos que es absolutamente prioritario. Como bien decías vos, Mario, la integración ya se empezó a dar, se dio desde las diferentes áreas del Ministerio, se dio en sus propios efectores, los hospitales, la SUPA, los centros descentralizados de diagnóstico, los hospitales modulares, e incluso se dio con los diferentes subsectores a partir de dispositivos que fueron eficaces y demostraron que dieron respuesta. Una sola mención, porque ya está muy claro lo que contaron los compañeros, pero la unidad de gestión de derivaciones, cuando el CIES tenía 30 derivaciones día, pasó a tener 300 derivaciones en un solo día durante el pico de la pandemia. Esa integración, esa articulación en los diferentes efectores
nos permitió garantizar el acceso de todos y todas al sistema de salud. Hoy por hoy, la tarea era garantizar el acceso al sistema de salud. Sabíamos que si saturábamos o colapsábamos, lo peor que le podía pasar a un vecino de la provincia de Buenos Aires era estar gravemente afectado y quedarse sin atención. Eso no se produjo en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, todos los vecinos tuvieron la posibilidad de, si aquel que lo necesitara, acceder a la atención adecuada de acuerdo a su complejidad. En consecuencia, la integración a partir de una política clara, eso también hay que decirlo, una política clara a nivel nacional y a nivel provincial, permitió que esto se plasmara en la realidad. Cuando a veces me preguntan, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer caso a las políticas que está llevando nuestro país y la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que demostró eficacia en términos de poder garantizar la atención de todos nuestros vecinos. Respecto de cómo pensar el sistema, bueno, como les decía, la integración se impone como una necesidad, porque indudablemente la fragmentación del sistema no pudo dar cuenta a un evento sanitario que tenía un impacto colectivo muy fuerte. El subsector privado obedece a una lógica y a recortes disciplinares, tecnológicos, que no, digamos, contemplan la posibilidad de una pandemia o de un evento sanitario de semejante escala. Tal vez cuentan con algún nivel de tecnología y aparatología, pero no en su misión, en su deber ser, no está el abordaje de estas situaciones. El subsector municipal tiene, si se quiere, un recorte más dirigido a problemática territorial específica, pero cuando se presenta una situación de la magnitud que vivimos nosotros, veíamos que los recursos disponibles en los municipios eran suficientes. Y el subsector provincial, a pesar de tener un enorme subsector asistencial, la cantidad de hospitales y instituciones asistenciales que tiene la provincia de Buenos Aires es inédita en Sudamérica, es muy grande, a pesar de que estábamos muy desabastecidos cuando tomamos la gestión. Tiene una distribución geográfica que tampoco daba cuenta de cómo iba evolucionando y avanzando la pandemia. De hecho, un ejemplo de eso es que, digamos, tuvimos mucho más facilidad de manejar, facilidad entre comillas, de manejar la situación en el conurbano con la estructura asistencial y la red de derivaciones que teníamos a través del CIES, que en el interior de la provincia, donde se nos dificultaba mucho más por las distancias, la articulación interjurisdiccional y demás. No obstante eso, el trabajo que se llevó adelante con una fuerte conducción política, con una muy fuerte conducción política, entre Ministerio de Salud Provincial, Secretarías de Salud Municipales, nos permitió que el sistema tuviera la plasticidad necesaria para poder absorber toda esa que se producía. En ese contexto... Juanse, un comentario y una consulta. O sea, el comentario sobre la articulación, claro, uno piensa en la articulación entre provincias, y lo que vos contás, que es muy fuerte, es el tema de la articulación también entre municipios en una provincia que tiene una, por ejemplo, aunque en camas y en complejidad no se compara, tiene más hospitales municipales que provinciales, y además toda la atención primaria de la salud está en centros de salud municipales. Así que en ese sentido creo que también cuando hablamos de integración, lo que vos estás contando es muy fuerte, que es también, digamos, la rectoría del Ministerio de Salud de la provincia sobre el territorio provincial, que tiene, digamos, siempre lo decimos, digamos, tiene una población equivalente a la población de Chile, o sea que estamos hablando de 18 millones de ciudadanos y ciudadanas. Te quería, también me parece claro, igual que lo decía Salvador y Vicky, que cuando hablamos de integración del sistema, digamos, nadie piensa que el sistema no va a seguir siendo mixto.
Y quería comentar al respecto que, por ejemplo, Nación hoy tiene el programa Repro 2, en este momento le está subsidiando al sector privado, digamos, el trabajo, y es en la escala más alta. El trabajador sanitario está recibiendo de parte del Estado un refuerzo de 18.000 pesos mensuales para el sostenimiento de muchas clínicas que han entrado en crisis en el año 2020. Lo que quería para después, si te parece, hacemos al final como un pequeño debate sobre la relación nación-provincia. Te quería pedir si nos podías, digamos, en una breve semblanza, compartir también la cooperación técnica de la provincia con otras provincias. Sí, eso es muy, muy interesante, porque como todos ustedes saben, la pandemia se inicia, como Mario decía, la pandemia viajó en business, baja en Ezeiza, se inicia en Cava y progresivamente, como una mancha de aceite, se va distribuyendo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Por esa misma condición, digamos, el primer impacto que empiezan a sufrir algunas provincias del norte como Neuquén y Santa Cruz, se da cuando los casos empiezan a bajar en provincia de Buenos Aires. Tal es así que las autoridades de esas provincias, de Santa Cruz y de Neuquén, se comunican con nuestro gobernador y ahí se articula rápidamente a través del viceministro una ayuda solidaria tanto con Santa Cruz como con Neuquén para ir y trabajar con una terapia intensiva itinerante. Con varios equipos de terapia intensiva itinerante. En los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre, equipos de terapia intensiva itinerantes compuestos por terapistas, enfermeros de terapia y kinesiólogos y kinesiólogas de terapia intensiva se distribuyeron en los lugares claves que nos marcaban las provincias, como ser Río Gallegos, Calafate, Caleta Olivia, Pico Truncado, Zapala y San Martín de los Andes, y reforzar los equipos que estaban en territorio. Eso nos dio, la verdad es que nos dio una gran experiencia a nosotros y sirvió mucho a las provincias. A mí me tocó acompañar uno de los equipos y ahí yo pude notar la experiencia ganada por la provincia de Buenos Aires en los meses previos, porque no solo los equipos de terapia llegaban y tenían una gran expertise a los efectos de habilitar 8 o 10 camas de terapia, empezar a trabajar sobre hospitales que estaban con saturación o con alto riesgo de saturación, sino que en el caso mío, yo trabajaba con los directores de los hospitales cómo era el manejo de la gestión. A veces les costaba empezar a pensar las terapias más abiertas y derivar pacientes críticos a otras terapias. Era como lo que nos había pasado a nosotros. Era muy difícil sacar un paciente crítico de terapia y llevarlo a otra terapia, pero era la única forma que quedaba para que vos descomprimas una terapia intensiva. Cuando nosotros lo contábamos y se los explicábamos, se empezaban a aflojar un poco y empezaron a incorporar esa idea de que si vos no derivás, un hospital no alcanza para una población como la de Río Gallegos. Así que bueno, toda esa experiencia que nosotros pudimos transmitir a las provincias, digamos, del sur, les permitió a ellos no colapsar en hospitales muy importantes, como es el Hospital de Zapala o el Hospital de Río Gallegos, sino que a su vez transmitir rápidamente una experiencia ganada previamente, que no tengan que hacer el camino, digamos, de la experiencia personal, sino que tomen lo que a nosotros nos sirvió. Y también, bueno, en el caso de Santa Cruz, fuimos con 40 unidades de plasma de la provincia de Buenos Aires para que la pudieran utilizar, a pesar de que ellos también ya estaban haciendo plasmaféresis. Fue una experiencia muy, muy buena y bueno, seguimos a disposición si se necesita en algún otro lugar. Muchísimas gracias, Juanse. Si te quedás con nosotros en línea y podemos hacer un puente, entiendo que estás transmitiendo desde Bahía Blanca en este momento, y la pregunta un poco para los tres sería cómo estamos, a partir de la experiencia del 2020, cómo imaginamos la relación provincia-nación en un sistema nacional integrado de salud.
incluso en base a la experiencia también que vos comentaste, provincia-municipio, se repite un poco la reflexión nación-provincia. Incluso por este tema que hay un debate histórico en la salud pública argentina sobre la famosa historia de que la salud pública es federal en el país, que es un tema que por supuesto da para debate de constitucionalistas, digamos, pero no sé si te parece, comienzo por acá por la sala y te agregás después. No sé, Vicky, si querés comentar un poquito tu pronóstico o tu impresión o tus deseos. Bueno, voy a hablar de mis deseos. Lo que yo deseo que se desencadene es una profundización del trabajo que hicimos durante el 2020. Hubo reuniones semanales del COFESA, nosotros hemos participado con Salvador en muchas de ellas porque se abrió incluso más el COFESA, donde no solo participaban los ministros y ministras, sino también funcionarios, secretarios, subsecretarios, directores. Me parece que se pueden profundizar las agendas. Esto fue una cosa muy propia de la contingencia de la pandemia, por supuesto. Me imagino trabajando articuladamente, y así lo deseo, respecto de la normativa con el Congreso Nacional. Me imagino profundizando un trabajo de articulación respecto de estas tercerizaciones de las que hablábamos, que han desmembrado el sistema de salud, mesas federales por cuestión de la anestesia, mesas federales por la cuestión de la diálisis, mesas federales por lo que tiene que ver con la formación de los cuadros profesionales y técnicos de la salud. Y también, por supuesto, me imagino y deseo también que las provincias podamos aportar nuestras experiencias y el conocimiento territorial para la toma de las decisiones desde el Estado Nacional. Nosotros, con vos y con Salvador, tuvimos la experiencia de estar de los dos lados. Hemos estado un breve pero muy intenso periodo en el Ministerio de Salud de la Nación, y ahora que nos ha tocado trabajar en esta provincia de Buenos Aires, en este ministerio tan importante en sus recursos humanos, en la experiencia, en la sabiduría, en el conocimiento de sus trabajadores y trabajadoras, me repienso mucho cómo veíamos nosotros la cuestión desde la nación. Así que creo que esto que nos ha obligado a hablarnos tanto, a consultarnos, a armar una distribución federal equitativa, por ejemplo, de los insumos y de las vacunas, en este caso, mi deseo es que esto se profundice y que se instale como la forma de pensar la política sanitaria en Argentina. Salva. En línea a lo que decía Juanse y Victoria, yo también creo que hay que hacer una colaboración más entre las provincias. Entonces recuerdo cuando a principios del año pasado se compró misoprostol. ¿Sí? Cuando a principios del año pasado se compró misoprostol al laboratorio Arlif de Santa Fe, un laboratorio público de la provincia. Entonces creo que hay que empezar a hacer más convenios y acuerdos interprovinciales. Y esto que contaba Victoria, que ahora estamos de este lado del mostrador, con una provincia que tiene una territorialidad inmensa, y cuando nosotros, recuerdo cuando estamos en Nación, a veces Nación es como la superestructura, ¿no? Uno no visualiza bien el territorio porque, digamos, si bien obviamente el territorio del Ministerio de Salud de la Nación es todo el país, no es tan tangible quizás, ¿no? Estando desde ese lugar. Y acá uno se ve bien cuáles son los problemas territoriales y la relación directa y estrecha con cada uno de los municipios. A mí me parece que hay que empezar a hacer acuerdos interprovinciales. Lo de Santa Fe fue un botón de muestra, en ese caso con la compra de misoprostol, pero también con la formación del recurso humano. Creo que tiene que ser homogéneo, y eso sí, quizás Nación ahí pueda cumplir un rol en estrechar los enlaces entre las provincias. Y también obviamente podría digitar también las compras centralizadas o centralizar o arbitrar los medios para que las provincias puedan comprar entre las provincias. Digamos, yo creo que eso se integraría bastante el sistema de salud, o trabajar, por ejemplo, no sé, con Hemos Derivado de Córdoba, empezar a articular y afianzar más esos lazos.
Eso es lo que me imagino, digamos, y es lo que creo que tenemos acá como tarea para esta gestión de este año que nos queda y toda la gestión también. Claro. Juanse, ¿algún comentario? Sí, muy chiquito, adhiero al planteo que hace Vicky de la integración a partir de los espacios de las mesas de trabajo, por temáticas que son temáticas muy importantes, diálisis, anestesia, son temas que hoy, digamos, requieren una discusión nacional. También, como dice Salva, la integración en términos también de las compras. Se me ocurre que hay cuestiones que tal vez en la idea de integración y de homogeneizar un poco cómo es digamos, el proceso de atención, la red hospitalaria a nivel nacional debiera estar más integrada. De la misma manera que nosotros cuando encontramos que la red de hospitales de la provincia de Buenos Aires estaba como fragmentada, me parece que a nivel nacional todos los hospitales del país tendrían que estar más integrados en una red, obviamente con rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, y incluso me parece que hay que fortalecer mucho el manejo de la información sanitaria, la sistematización de esa información sanitaria, digamos, centralizada a nivel nacional, que el Ministerio de Salud de la Nación tenga el monopolio de la información, si se quiere, nacional, y que a su vez a partir de ahí se puedan trabajar las diferentes líneas territoriales. Me parece que respetando nuestro federalismo, la autonomía de las provincias, pero con una fuerte rectoría a nivel nacional en términos de procesos de atención con una red hospitalaria y en términos de información y comunicación para que el sistema sea más homogéneo. Nosotros cuando fuimos a las provincias nos quedó la idea de que había como diferentes formas y modos, diferentes estándares de acuerdo a la provincia que uno participaba. Me parece que eso debiera garantizar la política nacional. Perfecto. Salvador, quería agregar algo. Una cosa que me quedó en el tintero, que ahora con lo que dijo Juanse, respecto al modelo de atención o respecto al modelo de los hospitales. Hay un modelo SAMIC de hospitales que me parece interesante en su gestión, que es algo que sí que está promoviendo Nación, pero que además integra distintos organismos del Estado. Entonces quizás la articulación no tiene que ser solamente con otras provincias y con Nación, sino con otros organismos. Entonces articular con PAMI, que es un organismo nacional, y acá con IOMA, me parece que también eso es parte de la integración que nos debe. Entonces eso claro. Quería agregar. Perfecto. Acá tenemos algunas, nos ha ido llegando algunas preguntas o en algunos casos son reflexiones. Dice, buen día a todos, ojalá se pueda avanzar en la fuerza laboral de enfermería, integrar las dos leyes. Efectivamente estamos trabajando en esa idea, es la idea del ministro. Hay una serie de factores que tener en cuenta, pero Selva nos dice, ¿cuándo van a reconocer a los licenciados en enfermería en la 10471? Quiero decir, Selva, que a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, las licenciadas de enfermería están en la 10471, solamente que quienes entraron por la 10430, en algunos casos no, ven dificultosa, su pasaje de ley. Incluso quienes hace mucho tiempo están en la 10430, no está solucionado que pueden perder antigüedad, por lo cual hay desestímulos. Pero quiero decir que en la provincia de Buenos Aires, las licenciadas de enfermería, sobre todo las que ingresan directamente por concurso, están en la 10471. Nos dice Virginia, muy significativa la incorporación de residentes a la planta de hospitales en la provincia de Buenos Aires frente a otras jurisdicciones donde la mayor parte de los formados terminan captados por el subsector privado. Nos dicen, María Elena, es una gesta enorme del sector estatal integrando a todos los sectores. De telemedicina nos dicen, este proceso de fortalecimiento producto de decisión política es una bocanada de aire estímulo para los equipos de salud que todos los días hacemos malabares para brindar salud. Es muy simbólico el conflicto con la provisión de oxígeno en manos privadas. Ese aire, dice entre comillas, debemos recuperarlo.
Es el San Juan. Del San Juan de Dios, perdón, Telemedicina San Juan de Dios. Un orgullo y una verdadera gesta de la salud pública, felicitaciones. Esta gestión está haciendo historia, orgullo para todos los que los admiramos y seguimos. Estela nos dice, por favor, ¿podrían informar para una compañera embarazada que comenta que ya publicaron en la página del Ministerio que embarazadas y mujeres que amamantan pueden recibir la vacuna COVID? Pero nos dice que la página de la provincia, debe ser la aplicación, no deja inscribir todavía. ¿Tenemos algo de eso, Salvador? Estaba solucionando, eso salió ayer, que fue en la reunión de los jefes PAI, Bien. así que ahora se está adecuando. Se va a solucionar muy rápidamente, Estela, digamos, tarda un poquito tecnológicamente en hacerse los cambios para una aplicación, pero está en camino de adecuarse. María Elena nos dice que es bueno avanzar en el territorio y los equipos en el primer nivel de atención. Las que siguen tienen mucho que ver con primer nivel de atención también. Ya allí hay mucha inequidad en la distribución de los recursos humanos. Y somos la única provincia que no tiene el primer nivel de atención provincial, está municipalizado. Exactamente. Creo que para los compañeros que nos siguen de otras provincias, la provincia de Buenos Aires a lo largo del tiempo ha municipalizado, por decir así, el primer nivel de atención y también hospitales municipales que son en algunos casos de mediana o baja complejidad, pero es una infraestructura importante. Importante, nos dice Patricia, importante incorporar a las secretarías de salud municipales a las reuniones periódicas. Eso está previsto en el COSAPRO, ¿verdad? Y los CORESA, los Consejos Regionales de Salud, también lo prevén. Van a empezar a retomar ahora. Porque en muchos municipios estas informaciones o no se manejan o no se comunican, lo que no ayuda a la articulación propuesta. Creo, Patricia, bueno, además un saludo para Patricia Viña desde aquí. Quiero también señalar que ustedes han visto que todo esto que se hace en la provincia de Buenos Aires no tiene, o sea, la asimetría informática es de tal magnitud que vos podés cubrir toda la provincia de Buenos Aires, no se entera nadie y alguien estornuda en la capital federal y sale en tapa, digamos, de los multimedios que todos tienen sede en la capital federal. Así que efectivamente creo que alguna vez lo escuché del gobernador. Nosotros también somos un medio de comunicación, me refiero al boca a boca, a la transmisión que el sector salud puede hacer, digamos, casi 900.000 trabajadores de salud en la República Argentina, si nos ponemos de acuerdo a comunicar, somos un medio de comunicación que podemos llegar a soñar con compensar esta brutal asimetría que la apelación a la ley de medios la mantiene congelada, pero llegará el momento en que volverá a ser derecho de todos. ¿Cómo se proyecta la integración de los municipios al sistema de salud de la provincia? Ya que los recursos y fondos tienen distinto origen. Quisiera saber si tienen pensado estrategias para integrar a quienes estamos en el primer nivel a esta integración provincial. Siento una disociación total entre hospitales y primer nivel, que en algunos lugares han sido muy debilitados. Efectivamente, acá hemos discutido, desde aquí, en el diploma de APS y salud comunitaria, lo hemos puesto en esta contradicción. Si la pandemia indica que hay que replegar o que hay que desplegar la atención primaria, y bueno, la verdad que cuando uno ve el detectar, incluye el detectar como parte de la estrategia de atención primaria, no cabe duda que esta es época de desplegar, no de replegar la atención primaria, ¿no? Marcela nos dice la penúltima. Buenos días, trabajo en APS, me gustaría conversar sobre la dificultad de abordar situaciones complejas con el segundo nivel de atención. Muchas veces desde nuestro nivel sentimos que solo se nos referencia como un espacio de derivación. Trabajo en salud mental y hay mucho trabajo en ambos niveles, pero resulta difícil la articulación. Esta pregunta la voy a guardar también para la próxima reunión, porque recuerden que el próximo jueves vamos a tener la presencia del viceministro de Nicolás Kreplak, pero también, digamos, de la directora de salud comunitaria, así que vamos a estar discutiendo con ella también esta articulación provincia-municipio en atención primaria. Y Lidia, la última pregunta que tengo, no, ya sigue. Lidia nos dice cómo se plantea la articulación de vuelta con el primer nivel de atención, más allá de la referencia y la contrarreferencia. Este es
principal filosofía de redes es que no solo referencia y contrarreferencia arma redes, y si me dan la última, ya no tengo... bueno, sí, una discusión interna, porque Patricia dice, lo que trae María Elena es central, así que, digamos, se sigue conversando por el chat, para eso es un chat, así que lo que trae María Elena es central, déjamelo quieto. Aún los municipios adheridos a la carrera profesional provincial se están desfasando con respecto a provincia en cuanto a salarios, muy notable, con el único argumento y más aún intentando la remunicipalización. Quiero decir que tenemos un intendente incluso que está tratando de sacar a sus empleados municipales del IOMA, digamos, así que no cabe duda, digamos, como alguna vez tuvimos a un Aldo Rico, que pueda haber, digamos, más de un Aldo Rico dando vuelta, digamos, tratando de crear una República Vasca en su municipio, digamos. Así que con todo el respeto a la República Vasca, pero nos parece muy importante, digamos, autonomismo en el contexto de esta situación, digamos, suena un poquito más loco que siempre, digamos, así que bueno, en el Hospital Iriarte, sí, muchísimas gracias, Graciela. En el Hospital Iriarte tenemos producción de oxígeno, o sea, producción pública de oxígeno, digamos, de vuelta recuerdo que de los primeros logros de la gestión en diciembre del 2019 fue lograr que no nos cortaran el oxígeno, porque a los proveedores no se les pagaba, es así, ¿verdad? Es así. Desde y del Hospital Iriarte... Claro, desde las PASO, ¿no? Que no se pagaba, no se pagaba el oxígeno. Sí, desde las PASO se dejaron de pagar a muchísimos proveedores del Estado provincial, Claro. pero el Hospital Iriarte, ahí fue casi un hallazgo que nos dice el director, Fede Fragomeno, estaba puesta toda la plata de oxígeno, que estaba pagada hacía años, que nadie la había puesto en marcha, así que la pusimos en marcha, ahora tenemos una producción propia de oxígeno. Sí, en el Hospital San Roque de Gonet también se encontró una planta similar a la de Quilmes, a la de Iriarte, y también se está trabajando, y a raíz de eso es que el viceministro instruyó para que creemos un programa provincial de producción pública de oxígeno, que lo estamos trabajando. Antes de ayer tuvimos una reunión muy tarde por este tema. Bueno, como digo, todos los temas están en agenda, no podemos ir a la velocidad que nos gustaría, pero esto es un tema primordial de la política pública para el ministro, para Nicolás Kreplak, que podamos recuperar la producción pública de oxígeno del mismo modo que está en la agenda la producción pública de medicamentos, el oxígeno como un elemento medicamentoso más, ¿no? Claro. Una cosita, María, porque el primer la atención, si bien cada municipio es una realidad distinta, tenemos 135 realidades aquí en la provincia de Buenos Aires, pero hay un programa de fortalecimiento a través del crédito internacional que se adecuaron ediliciamente muchos centros de salud, muchos CAPS, en todo lo que fue el AMBA. El programa se llama Red AMBA en la gestión anterior, pero ahora esa Red AMBA, ese programa se va a extender a muchos centros de salud del interior de la provincia de Buenos Aires. Obviamente lo que nosotros podemos hacer es un acondicionamiento edilicio, digamos, pero ahí mismo, cuando se armen estos nuevos centros de salud, también va a haber una oficina de IOMA, ¿sí? Y una oficina de PAMI, quizás una oficina de ANSES, como para integrar en ese centro de salud municipal a distintos organismos del Estado. Qué bueno. Bueno, estamos ya prácticamente sobre la hora, digamos. Quiero comentarles, para los que entraron más tarde, estamos empezando a subir bibliografía sobre el sistema de salud en la Argentina a la página web, a la plataforma virtual. La bibliografía no responde a cada encuentro, sino que es una bibliografía transversal. Ahí van a encontrar bibliografía que coincidimos fuertemente y también bibliografía que no coincidimos, pero como decíamos al principio, digamos, aquí lo que hemos verificado es todos los sectores, izquierda, derecha, grupos de interés, todos coincidimos en el diagnóstico, sistema de salud fragmentado. Las diferencias vienen en el tratamiento, es decir, ¿cómo se responde eso? Muchos dicen, digamos, el sistema de salud está fragmentado,
subsídienme más, digamos. Nosotros estamos abriendo la discusión también sobre cómo se arma un sistema de salud integral para igualar derechos a todos y todas las argentinas. Nos interesa, el segundo dato es, digamos, en el mes de marzo, para los que están inscritos, 905 inscriptos, se sigue sumando gente, me acaban de avisar, creo que es una buena noticia, sigue abierta la inscripción, digamos, hasta el próximo jueves, hasta el próximo miércoles, a la noche, digamos, 00 horas. Estamos transmitiendo también por Instagram, también porque nos han dicho algunos compañeros que cuando uno está en los servicios de salud es más fácil seguir por Instagram que por los otros medios, se puede seguir hasta por celular, entiendo. Y la otra noticia, digamos, también que tenía que dar es que no todas las preguntas las contestamos en el mismo módulo, ¿no? Así que, digamos, con Noelia López vamos a estar la semana próxima contestando un poquito más todavía esto que ya comentó Salvador sobre las cosas que estamos haciendo, porque es una tarea de convencimiento poder articular la red de atención primaria de la provincia. Tenemos incidencia porque tenemos allí residencias de medicina general, tenemos distintos mecanismos por los cuales de alguna manera la provincia subsidia a los municipios. La atención primaria no está basada solo en fondos municipales, esto es muy importante, y también algo que yo creo que llegará el momento de discutir, que es la propia ley de coparticipación, digamos que en este momento podría estar dando estímulos equivocados, digamos, sobre cómo invertir en salud municipio por municipio. Lo que decía Salvador es tal cual, ¿no? Digamos, a mediano plazo no podemos conformarnos con que haya 135 modelos de atención primaria distintos en cada municipio inventando de vuelta el agua tibia. Hay mucha experiencia en el mundo, ya más de 50, 45 años de atención primaria, da para capturar las mejores prácticas y no para inventar. Me quedo con un comentario, a lo mejor lo dejo abierto por si quieren hacer alguna intervención más, también Juanse desde allá. Yo diría, me quedo con una foto, y la foto para mí es la del presidente de la Nación. Nosotros hablamos mucho de interjurisdicción y quiero señalar, ninguna interjurisdicción fue más compleja en la República Argentina que la de la Cava con la provincia. Ha habido gente diciendo ¿para qué? Ha habido gente diciendo si no se llega a los acuerdos suficientes, pero quiero señalar desde mi punto de vista como un espectáculo único, digamos, mucho tiempo dedicado por el presidente de la Nación a sentarse junto con el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno de la ciudad. A pesar de las diferencias, creo que a grandes rasgos hemos conseguido acuerdos mínimos que permitió que lo que obviamente es una única jurisdicción, como es el área metropolitana de Buenos Aires, contra todos los pronósticos, digamos, no estallara, no se desbordara, no generara, y en eso también creo, Juanse, podemos coincidir que no queremos traer el mérito a la política y al Ministerio de Salud, sino también a otros ministerios que han sido fundamentales, dentro de ellos desarrollo social, digamos, toda el área, últimamente el área de turismo, el área de comunicación, es decir, tantas áreas de gobierno que si no hubiera sido conducido por el presidente de la Nación y por el gobernador de la provincia, seguramente el Ministerio de Salud solo no hubiéramos logrado los resultados que hemos logrado. ¿Sí? No sé si quisieran hacer algún comentario de cierre, Juanse, Vicky, Salvador. Una cosita, Mario, agradecerle acá al equipo directivo del Hospital Pena, a su director Gabriel Pelufo, a Ale y a todos sus colaboradores por haberme facilitado la posibilidad de conectarme desde acá. Y bueno, no, nada, es muy auspicioso que estemos discutiendo esto, que para muchos de nosotros era un sueño. Y bueno, este gobierno y estas circunstancias dieron esa posibilidad. Bueno, gracias a todos y gracias por dejarme participar. Bueno,
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Mario por la invitación. Saludos a los compañeros y compañeras del Hospital Pena. Y esto último que decías de la articulación con el AMBA, yo creo que nos tenemos que dar una discusión más y un esfuerzo para seguir trabajando conjuntamente, porque como decís vos, es una misma jurisdicción, digamos, en términos poblacionales, en términos estadísticos, epidemiológicos. Digamos, nos costó mucho trabajar conjuntamente. Yo creo que por eso fue el interés del presidente de sentar al gobernador y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se logró, se ven en los números que, bueno, no se saturaron las camas, pero hay que dar una política de integración de los dos modelos, porque es un mismo, como decimos, es el área metropolitana de Buenos Aires, digamos, un mismo modelo que deberíamos aplicar. Así que yo creo que también es una tarea pendiente para más adelante. Pero bueno, muchísimas gracias. Vicky, un mensaje final. Sí, muchas gracias a toda la escuela por permitirnos, a vos Mario, pero en vos a todo el equipo que está acá también trabajando. Es muy importante lo que se hace desde la escuela. Creo que es una cosa que la obviamos cuando hablamos de cómo fortalecimos el sistema público de salud, y es muy injusto porque haber sostenido en un momento de tanto estrés en todo sentido, donde recayó tanto en los trabajadores y las trabajadoras de la salud, todo el peso de la gestión de una pandemia, la formación semanal, quincenal, mensual, en todo momento nunca se detuvo, nos ha permitido a muchos de nosotros poder reflexionar, escuchar, una pausa absolutamente imprescindible en estos días donde la acción a veces se vuelve incluso hasta un poco mecánica. Así que muchas gracias, los felicito a todos, la verdad que siempre es un placer enorme estar acá. Este es el tesoro del ministerio, la escuela, así que espero que todas las inquietudes y que todas las cosas que surjan nos las vayan transmitiendo para nosotros seguir trabajándolas, obviamente. Bueno, muchísimas gracias.